Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/marcosrepresas. Tú también puedes ser mi mecenas en Patreon, donde puedes apoyar mi contenido como Raquel, Eva y Eduardo. Bienvenidos a esta oportunidad donde vamos a tener una increíble conversación con un filósofo español que hoy está radicado en Ecuador, en Guayaquil. Hablemos de Jorge Polo. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer, un gusto estar contigo aquí esta mañana. Jorge es profesor, bueno, es un doctor en filosofía, empecemos por aquí. Lo hemos llamado porque tiene un libro que se llama Anti-Nietzsche, donde nos explora las capas políticas de Nietzsche. Tenemos algunas preguntas incisivas y de armas tomar para lanzárselas a Jorge. Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. Porque yo acabo de poner un video recién en el canal, que tenía que ver con el ateísmo o la metafísica en Nietzsche, Ajá. y hacía una cita del ocaso o el crepúsculo de los ídolos, y que Nietzsche habla extremadamente bien de Jehová. Entonces, Claro, claro. digamos, todas estas contradicciones. Claro, que Nietzsche que, tiene textos para todo, es un poco así, ¿no? claro, es que a ver, tú agarras, hay un Nietzsche chef, hay un Nietzsche Sí. de alta costura, hay Sí, un Nietzsche nazi, hay un Nietzsche comunista, hay un Nietzsche, no claro, sé, claro. Es verdad que estético. Nietzsche, claro, por el tipo de escritura que él hace, que es asistemática, es aforística, usa lenguaje muy poético, muchas metáforas. Claro, no es un Pero no deja de filósofo. haber una columna vertebral. Yo creo que sí. Yo creo que a pesar de, de esta escritura, digamos, más poética, metafórica, aforística, literaria incluso, creo que sí que hay ciertos hilos rojos ¿No? que perduran a lo largo de su obra. O sea, detrás de toda esa hojarasca verborrea, de todos esos insultos, porque Nietzsche insulta muy bien, es tremendo, escribe con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha rabia. Hay veces que uno se imagina a Nietzsche echando espumarajos por la boca, o sea, hay que reconocer que es un escritor violento, ¿no? Otras veces no tanto, pero detrás de todo eso yo creo que sí que hay ciertos hilos sistemáticos, hay ciertos núcleos en su pensamiento que permanecen a lo largo de los años, hay ciertas ideas, fuerza que están ahí, ¿no? Y no sé, ¿cuál podríamos destacar? Claro, porque es verdad, lo de la politización que estábamos diciendo. Claro, luego es verdad que termina la Segunda Guerra Mundial y Nietzsche se politiza en un sentido izquierdista, pero que es una politización muy rara, porque, claro, esa politización izquierdista, posmoderna, si quieres, es una politización que consiste en despolitizarlo. Es un Nietzsche que sí, o sea, fabrican un Nietzsche contracultural, ateo, lo dionisiaco, que se interpreta de una manera como la alegría de vivir frente al cristianismo que nos convierte en criaturas grises, tristes, pusilánimes, la alegría de vivir, vamos a danzar en el abismo dionisiacamente, y los adolescentes se creen que ser dionisiaco es tomarse una botella de vino y bailar. Bueno, sí, pero lo dionisiaco también es una categoría política, mucho cuidado, porque lo dionisiaco es una apología de lo otro de la razón. Claro. Es decir, cuidado, porque Nietzsche, yo creo que aquí Lukács, el filósofo marxista, acierta en el asalto a la razón. Nietzsche hay que situarlo en esa corriente irracionalista europea. Y el irracionalismo es peligrosísimo. Yo pienso también que el nazismo, creo que la escuela de Frankfurt se equivoca. El nazismo no fue un exceso de racionalidad técnica, instrumental. Creo que el nazismo hunde sus raíces ideológicas en el romanticismo alemán, en el irracionalismo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero entonces, mucho cuidado cuando fabricamos ese Nietzsche como de Wikipedia, ¿no? Ese Nietzsche de, lo dionisiaco. Es un filósofo que se presta muy bien a los adolescentes, ¿no? Cuando tienes 18, 19 años, lees a Nietzsche, la alegría de vivir,
romper la tiranía de la tradición, ese Dios omnipotente que nos asfixia. Pero cuidado, porque si te tomas a Nietzsche en serio, estás buscando una apelación a lo instintivo, a lo irracional, a lo violento, porque lo dionisíaco tiene que ver con la violencia y la crueldad. Es atreverse a ser cruel, atreverse a ser despiadado, vivir como si no hubiese Dios, vivir como si no hubiese... o sea, y eso yo creo que la gente no lo termina de ver, que esa apología de lo dionisíaco tiene que ver también con su visión política de una, no sé cómo decirlo, una afirmación de la vida, pero esa afirmación de la vida no es simplemente decir, oh, la religión católica me oprime, yo quiero ser libre, disfrutar del sexo, pero que es que no, es una interpretación como muy primaria de Nietzsche. Creo que el irracionalismo de Nietzsche es peligroso. Y por cierto, creo que Nietzsche nunca dejó de ser un romántico. Es verdad que él rompe con Wagner, rompe con el romanticismo, pero yo creo que esta apología a lo irracional, esto de querer hundirse en el abismo de lo prerracional, eso le conecta siempre con el romanticismo. Nietzsche yo creo que fue un romántico toda su vida, ¿no? Aunque rompiera con Wagner. Y esto le conecta con el nacionalismo. Vamos a ver, es lo que has dicho tú antes. Es verdad que Nietzsche es un filósofo que no encuentra textos para todo. Es verdad, por ejemplo, el antisemitismo. Es cierto que él, es verdad que él se burla de los antisemitas y los desprecia, pero hombre, no vamos a negar que en Nietzsche, en la genealogía de la moral y en otros textos, hay una judeofobia muy dura. Entonces, ¿fue Nietzsche un antisemita? Claro, él no se identificaba con los partidos políticos antisemitas, los despreciaba, pero eso no significa que hubiese un sustrato antisemita en su pensamiento. Con el nacionalismo igual, el joven Nietzsche, sobre todo el del nacimiento de la tragedia y tal, hay una germanofilia. Nietzsche, es verdad que luego se arrepiente. Cuando se va haciendo Nietzsche más maduro, rompe con esta idea del nacionalismo germánico, pero durante muchos años Nietzsche creyó que el pueblo alemán era el pueblo elegido para regenerar Europa, que la cultura germánica, la cultura alemana, era la cultura más profunda y más noble de Europa. Y Nietzsche simpatizó con esa germanofilia chauvinista, típica de los románticos, como pueda ser Fichte, ¿no? Fichte, que escribió ese libro tremendo, Discursos a la nación alemana, un libro terrible, para mi punto de vista. Si alguien, yo sé que mucha gente se enfada conmigo, si alguien quiere buscar alguna de las raíces del nazismo, lea los Discursos a la nación alemana de Fichte. Ahí está ya el supremacismo germánico. Ese supremacismo germánico, que tiene unas profundas raíces, es verdad que en Fichte no aparece la idea de la raza, pero ya está el supremacismo germánico ahí, de que la cultura alemana es superior a todas las culturas de Europa, y que si Occidente tiene una posibilidad de salvarse, será porque los alemanes tomen el control de la cultura europea. Ese germanismo exaltado y chauvinista está en Fichte, están muchos, creo que también está en el joven Nietzsche. Vamos, creo no, seguro. Luego es verdad que renunció a ello, poco a poco. Pero es que Nietzsche tampoco se desconecta de la cultura del discurso de su época. O sea, esto hay que entenderlo. Es que esto es como decir, y a veces cuando trato de explicar esto de Foucault, esta idea Foucaultiana de que nadie puede decir nada fuera de su época. Ajá. Claro, porque es que nosotros todos fuimos criados en esta idea de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a su época. ¿No? Esto para Foucault esto sería falso. O sea, porque una persona no está desligada y desconectada de los discursos que se estén dando en su época. Pero lo más curioso es que Nietzsche, irónicamente, ha tenido la razón. Uno, has dicho dos cosas que te puedo dar como ejemplo de que Nietzsche ha tenido la razón. Y comienzo de atrás, de lo último hacia lo primero. Alemania.
¿es que acaso Alemania no es el centro de Europa? O sea, yo sé que aquí me ponen los españoles porque no ven mucho desde España, y acaso lo que ocurre, o sea, es que Alemania tose y a Europa le da gripe. O sea, es que esto es absolutamente innegable como Alemania. De hecho, creo que hay un texto por allí que se llama como Hitler ganó la guerra, me parece, por allí. Nunca lo leí, pero me parece que por ahí hay un texto y que habla sobre esto, sobre cómo Alemania sí se configuró como el eje político, sobre todo económico, de toda Europa. Es decir, sí lo lograron. Lo que pasa es que no lo lograron como hace 100 años lo proyectaron. Que esto que tú dices, ¿no? Es la cultura. Pero, claro, que cultura también engloba muchas cosas, no solamente es la parte artística o literaria. Es la forma de vivir, es el cultivo de vivir. Entonces, Nietzsche tuvo la razón. Y todo esto, esta supremacía germánica terminó siendo así. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Genial. Jorge, me interesaría 2 cosas. 1, que hagas una publicidad a tu libro que nos encontramos en el Anti-Nietzsche para ponerlo en todos los videos que vayamos a colgar de esta conversación, y además que le des tu saludo final a la audiencia. De mi parte, Jorge, muchísimas gracias por atender a esta conversación, a este llamado que nos hicimos por las redes sociales y que gustosamente lo has hecho, y siempre muy pendiente de hacer esta grabación. Muchísimas gracias por esta inmensa conversación nietzscheana, a la que he disfrutado muchísimo. Espero que no sea ni la primera ni la última, que tengamos otros temas también. Claro. Y que nos ha servido, digamos, la excusa nietzscheana nos ha servido para comenzar esta grabación. Pues nada, ¿no? El placer ha sido mío. La verdad que es curioso, ¿no? Porque un venezolano en Costa Rica y un español en Ecuador, y ha sido un placer, ¿no? Conversar. Yo, vamos, si tienes el gusto de invitarme en cualquier otra ocasión, para mí será un placer y acudiré sin lugar a dudas, ¿no? Creo que ha sido una conversación interesante, aunque la gente podrá criticarnos porque no hemos dicho una cosa, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Así que nada, ha sido un placer. En cuanto a mi libro, bueno, yo creo que escribí este anti-Nietzsche, busqué precisamente un título provocador, porque que quede claro que yo no considero que Nietzsche haya que cancelarlo, que Nietzsche, al revés. Si yo escribí un anti-Nietzsche es para decir, oye, este pensador, poeta, pensador, es una de las figuras más influyentes de la cultura occidental desde hace 200 años, o desde hace 130, 140 años, mejor dicho, y es un autor traducido a todos los idiomas del mundo, con una presencia increíble en las facultades de Bellas Artes, en las facultades de Filosofía, en la cultura popular incluso. ¿Quién no ha ido a escuchar lo de Dios ha muerto, el superhombre? Es un filósofo que ha penetrado como pocos en la cultura popular incluso, ¿no? Incluso la gente que no está metida en la filosofía de una manera académica y tal, a poquito que tengan un nivel cultural alto, han escuchado cosas de Nietzsche. Una influencia descomunal. Y eso hay que asumirlo. Entonces, yo quise, en este libro, buscando un poco el título provocador, no lo negaré, anti-Nietzsche, ya para que el lector, desde el primer minuto, se dé cuenta de que es verdad que yo me posiciono críticamente y con su filosofía, sobre todo política, entendiendo que lo que se deriva de la filosofía nietzscheana puede llegar a ser peligroso. No porque considere que Nietzsche es un precursor del nazismo, no. Que nadie piense que mi libro va por ahí. No digo que Nietzsche sea un precursor del nazismo, pero que primero, la tesis de mi libro en 2 palabras es que sí hay una gran preocupación política en la obra de Nietzsche, cosa que no todos han reconocido, y segunda, que esa
preocupación política a mí me inquieta muchísimo. Entonces, bueno, ahí es un libro polémico, a quien le pueda interesar, pues abierto a discusión, por supuesto. Entonces, nada, eso sería un poco lo que encontrarían en esta obra, ¿no? Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de esta conversación. Te vamos a colocar una serie de listas de reproducción que sé que te pueden interesar y por supuesto cuento contigo para seguir viéndonos en el próximo video.